Aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y para este pueblo hay victoria, hermano. Victoria cuando podemos compartir la palabra de Dios. Voy a apagar acá. Compartir la palabra de Dios con los hermanos de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo. Vamos a compartir una palabra, pero también voy a cantar un cántico que tiene que ver con este mensaje. Voy a cantar este cántico, el que lo sabe puede acompañarme. Tiene que ver con este versículo 16. Ayúdame, Señor, a esperar y a no murmurar por todas las cosas que no entendemos y aun cuando la sabemos, ayúdanos más, oh Dios. Ayúdame, Señor, a esperar y a no murmurar por todas las cosas que no entendemos y aun cuando la sabemos, ayúdanos más, oh Dios, porque en esta vida hay pruebas, pero hay salida, la salida que tú nos das. Sí, Señor, es que en esta vida hay pruebas, pero hay salida, la salida que tú nos das, es Jesús, la salida que tú nos das. Alabado sea el Señor. Vamos a estar leyendo Éxodo 16, unos versículos en ella, y vamos a estar exhortando, compartiendo con los hermanos esta palabra que es de gran gozo, porque vamos a darnos de cuenta de que la salida que es Jesús es el pan de vida, y ese pan se comió en la antigüedad, y hoy en día nosotros seguimos dependiendo de ese pan. Inclusive hoy comeremos del pan en memoria de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Éxodo 16, Dios da el maná. Para nosotros el título es El maná nuestro de cada día. El cuidado de Dios sobre su creación. Amén. Alabado sea el Señor. Muy peligroso es la murmuración. La murmuración abre camino, abre puerta al enemigo para que el enemigo haga estrago en la vida del cristiano. La murmuración es lo que Satanás espera que haya en la comunión de los cristianos para que así Dios tenga que dar castigo. Porque si hay algo que va en contra de Dios, es que el pueblo de Dios desconfíe de él. Entonces la murmuración lo que hace, atrasa las bendiciones para el pueblo de Dios. Qué bueno que nosotros tenemos en el libro de 1 Corintios 10:6, que todo esto lo que vamos a estar verificando son cosas que pasaron para darnos a nosotros el ejemplo para no hacer lo que ellos hicieron. Ellos murmuraron contra Moisés y Aarón, los cuales tenían directrices de parte de Dios para poder hacer algo. Sin embargo, ante la desesperación, ellos comenzaron a murmurar y a decir que Moisés y Aarón los sacó a ellos de un lugar donde ellos estaban comiendo de las ollas carne y tenían pan. Ellos en su desesperación quisieron hacer ver que Moisés y Aarón no estaban recibiendo directrices de Dios, sino que ellos los sacaron
al desierto para matarlos. Sin embargo, la paciencia es lo que los hombres debemos de tener siempre ante los proyectos o los mandatos o las visiones que Dios da al hombre de Dios para actuar. Las cosas pudieran ser de ya para allá si Dios lo hubiera querido así, pero Dios permitió que la creación del mundo entero se tomara 7 días. Y en el séptimo día Él descansó. ¿Por qué Él hizo así? Para que nosotros pudiéramos entender que muchas cosas tenemos que tener paciencia. Hay que tener calma para ver la mano de Dios a nuestro favor. Es importante que nosotros podamos siempre tener esa paciencia con las cosas de Dios. Porque si no tenemos paciencia, vamos a hacer lo mismo, el mismo error que hicieron ellos. Hay cosas que son permisibilidad de Dios para probarnos. El versículo dice claramente, les daré para probarlos. Vamos a ir arreglando esto, viendo cómo Dios se mueve con su pueblo. En estos momentos el pueblo estaba ya saliendo de la esclavitud para disfrutar lo que era la libertad. Y una de las cosas que Dios demanda de nosotros es que tengamos fe en Él. Si Dios los saca a ellos de la esclavitud y le da promesa de que ellos serían los encargados de conquistar Canaán, y Dios se mueve con ellos, Dios de seguro proveerá. Así como nosotros hemos visto que en esta iglesia, en nuestras vidas, Dios siempre provee. Y Él no tarda. Muchos de nosotros, cuando ni siquiera conocíamos al Señor, Dios de todo modo estaba con nosotros. Este maná que Dios le da a este pueblo es para enseñarnos a nosotros desde el principio de que Dios siempre provee, siempre está dispuesto, porque realmente, hermano, cuando el pueblo de Israel sale, la poca provisión que ellos se llevan con ellos, de seguro que iba a terminar en el trayecto. Pero ¿quién les ordenó a ellos que saliera? Dios. Cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar. Dios al que llama lo respalda. ¿Qué eso me hace a mí pensar acerca de Dios? Al que Dios llama para hacer algo, cuando Dios dice, vamos para el desierto, salgan de ahí, es porque Él tiene una providencia para nosotros. Él tiene con qué Él va a respaldar. Dios no nos va a mandar a hacer algo en donde vamos a fracasar si fue de Dios. Si fue una obra nuestra personalmente, sí pudiera haber un fracaso. Pero si Dios es el que nos está llamando, Dios es el que nos va a respaldar. Así que yo quisiera que los hermanos pudieran concentrar su fe y no, porque lo que vamos a estar hablando, hermano, es para que nosotros no imitemos a lo que hicieron los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que vio que Dios abrió las aguas para que ellos pasaran. Porque ya en este momento el pueblo ya estaba viendo las maravillas que hizo Dios en Israel, en Egipto, para sacarlos a ellos. Ellos salieron fue con las manos poderosas de Dios. No debería caber en ellos algo de duda. Y tampoco nosotros quisiéramos que en ustedes hubiesen duda acerca del Dios a la cual nosotros alabamos en todo momento. La razón por la cual ustedes están aquí en la congregación, hermano, es para poder alimentarse, para que su espíritu y su cuerpo, su carne, que es duro, logre convencerse de que hay un Dios que nos cuida. Él nos prometió el pan diario.
El pan nuestro de cada día, Dios lo tiene para que nosotros podamos simplemente recibirlo. Clama a mí y yo te responderé. Ese no es solo una palabra escrita en la Biblia, sino que Dios quiere que nosotros lo usemos a cada rato. Este pueblo, versículo 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Mira cómo el ser humano, cuando comienza a sentir presión, se olvida de todos los milagros que el Señor había hecho. Y en nuestra vida nosotros somos testigos fieles de toda clase de cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida cuando estábamos en la ignorancia. Solo en el día de ayer estaba hablando con mi esposa y le di a mi esposa, mira cómo la vida es. Hoy es sábado. Los sábados nosotros estaríamos alistándonos para salir a la calle. Sin embargo, nosotros entramos en una dimensión diferente en donde en vez de ir a la calle, estamos orando por los que están en la calle. Algo diferente cambia en nuestra vida cuando nosotros comenzamos a entender los propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Comenzamos a vivir ahora pensando de una manera diferente y afirmándonos más en que Dios va a venir para recoger a sus pueblos. Así que si nosotros somos pueblo de Dios, tenemos que comportarnos como el pueblo de Dios. Aquí este pueblo había visto tantos milagros y en el momento en que comenzó a tener hambre, ellos comenzaron a murmurar contra las personas que iban llevándolos a ellos a esa libertad total a la cual Dios le había permitido. Versículo 3 dice, versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Tenemos que entender algo acerca de Dios. Dios tiene que probarnos para que nosotros mismos podamos entender quiénes somos, porque ya Él nos conoce. Pero en nuestro libre albedrío es importante que nosotros podamos reconocer hasta qué punto está nuestra debilidad. Por eso que Dios dice, recojan la porción de un día para que podamos depender cada día del Señor. Nosotros debemos ser personas entendidos de que dependemos de Dios. Porque en nuestra fuerza, hermano, nosotros podemos flaquear. Muchas veces, cuando estamos haciendo algo y vemos el gozo de hacerlo y vemos que no nos cansamos, es porque Dios está en el asunto. Pero si nosotros vemos que estamos cansados y doloridos y queremos seguir haciéndolo, es que estamos usando nuestra fuerza. Pero cuando nosotros vemos que hay un gozo, que nosotros mismos nos sentimos bien haciéndolo y no hay ninguna clase de cansancio, podemos decir, este es Dios en esto, Dios en el asunto. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos, que Él está en el asunto. Dice el versículo 5 más, en el séptimo día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijo Moisés a Aarón y a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana verán la gloria de Jehová,
porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Aquí Aarón y Moisés no tenían ninguna clase de culpa. Ellos simplemente estaban obedeciendo la orden de Dios. Dios llamó a Moisés. El papel importante de Moisés era de sacar al pueblo de él de Egipto. A tal punto, ellos pusieron tan enojado a Moisés que Moisés perdió el privilegio de entrar en la tierra prometida. Porque el pueblo fue un pueblo duro de cerviz y el pueblo era muy murmurador. Le agotaron la paciencia a Moisés. Y cuando Moisés tenía que hablarle a la piedra, Moisés le pegó a la piedra. Y eso causó su no entrada a la tierra prometida. En la cual, cuando nosotros analizamos la Biblia, nosotros nos damos de cuenta de que, golpeándolo o no, ya Moisés había cumplido con su parte. Así que cuando nosotros nos damos de cuenta de que estamos cumpliendo con nuestra parte, Dios está con nosotros. Ahora, porque Moisés golpeó a la piedra, no significa que Dios lo descartó. No, él no entró a la tierra prometida porque ya le tocaba la segunda parte a su seguidor, que es Josué. Cada persona tiene algo que hacer en esta vida. Y cuando nosotros logramos cumplirla, entonces el Señor nos puede llamar a su presencia. Pero cuando Él nos llama a su presencia, como nosotros, como nuestra carne nos hace a nosotros preocuparnos en esa parte. Pero cuando Dios nos llama a su presencia, es para darle recompensa por nuestras obras, por nuestra obediencia. Dios quiere que seamos obedientes. Ustedes vinieron a la iglesia para poder saber qué Dios demanda de ustedes. Y Dios solo nos demanda de nosotros obediencia. En la obediencia, nosotros vamos a recibir el gozo. Porque, hermano, la obediencia conlleva gozo. También el enemigo va a seguir actuando, porque él no quiere que ustedes sientan ese gozo de Dios. Pero la obediencia trae gozo, hermano. Vamos a seguir. Dice el versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en esta tarde carne para que coman. Acuérdate que ellos habían dicho que ellos estaban en Egipto, enfrente de las ollas, comiendo carne y comiendo pan. Pero este Moisés ahora los sacó a ellos al desierto para que murieran en el desierto. Ahora Moisés le dice: el Señor le va a dar a ustedes carne. Van a recibir carne también. Alabado sea el Señor. Para que coman, sigue diciendo, y en la mañana pan hasta saciados, porque Jehová ha oído vuestra murmuración, con que habéis murmurado contra él. ¿Ya vieron ahora cómo esto cambia? La murmuración que nosotros pudiéramos hacer ante el hombre o la mujer de Dios, a la cual el Señor asignó para hacer algo, esa murmuración verdaderamente cae sobre las personas que el Señor asignó, rebota y va hacia Dios. Porque verdaderamente el que dio la orden para que ellos salieran de Egipto era Dios. Dios es el que iba a liberar a su pueblo. Así que dentro de la murmuración, los que quedan mal no es Aarón ni Moisés, sino es que están murmurando contra Dios. Y ahí es donde está el peligro, donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque inclusive a veces nosotros podemos ver algo que se ve como que mal, pero está en la
permisibilidad de Dios, porque Dios quiere probarnos. ¿Y dónde Dios prueba? Nuestra fe. En nuestra fe, hermano. Nuestra fe es muy importante porque no podemos acercarnos a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue diciendo el versículo 10. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia al desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en las nubes. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Habladle diciendo: al caer la tarde comerán carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y viniendo la tarde, subieron cordonines, se cumplieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuzada, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dieron unos a los otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan de Jehová, os ha para comer. Y esto es lo que Jehová ha mandado. Dios cumple con su palabra. Esto era algo nuevo para ellos. Del cielo va un rocío, y de ese rocío se iba a convertir en lo que es el pan. Un cereal con la cual ellos podían utilizarlo para hacer el pan de cada día. Este pan de cada día tenía algo especial, que Dios lo mandó, pero lo mandó con prueba, para ver hasta dónde está la obediencia de su pueblo. Ellos tenían que tomar una porción, un gomer, cada día, para la cantidad de las personas que iban a comer, cada uno. Y el que comía no le escaseaba. Todo el mundo recibía de su parte para poder hacer lo que tenían que hacer para saciarse, como el Señor le había dicho desde el principio. Pero ¿qué sucede? Algunos cogieron y guardaron para el día siguiente. Y cuando guardaron, ella hirió y se convirtió en gusanos. La desobediencia siempre trae consecuencias. Se le dijo que tomaran la porción de un día, pero ellos quisieron, por si acaso, guardar algo más. Cuando nosotros vamos a depender de Dios, hermano, va a haber situaciones que van a llegar a casi el tope. Llega el agua aquí, no entra en nuestra nariz, pero llega aquí. Pero antes que ella suba a nuestra nariz, ya el Señor dice: Él abre un hueco donde todo el agua baja. Dios siempre llega a tiempo. Pero Dios tiene que probarnos. Y yo quisiera que entendiéramos esto. Probablemente no es tan fácil, pero tenemos que ser probados. Satanás estaba con el Señor. Él tenía un ministerio, para hablarlo así. Él era el vocero. Él era el vocero. Sin embargo, con todo y eso, él traicionó al Señor.
Ahora, nosotros que somos la creación, Dios hizo de todo y nos puso para que nosotros nos gozáramos de la creación. Y nuestros primeros padres traicionaron al Señor. Así que ahora el Señor, por causa de que nos dio libre albedrío, Él necesita ver hasta qué punto en nuestro libre albedrío nosotros vamos a reconocer que Él es nuestro Señor. Y es por eso que Él prueba. Él nos prueba. Él les dijo a ellos que tomaran una porción por diario. Ellos guardaron. Al guardarlo, se dañó, hedió y se convirtió en gusano. Y el Señor se molesta nuevamente con ellos. Sin embargo, el Señor les da esta orden para que ustedes vean que solo es prueba de Dios. Cuando es el día sexto, recojan doble porción. Mira que ahora sí ellos van a guardar y no se va a dañar. Lo que se dañaba durante la semana, ahora no se daña. ¿Por qué no se daña? Porque la orden de Dios era que en el séptimo día todos descansaran. Descansaran de las labores que hacían, porque es el día que estaba consagrado para el Señor. Así que cuando ellos comenzaron ahora a guardar, el sexto día tomaban las dos porciones y lo guardaban, nada les sucedía y ellos podían comer de ella tranquilamente. Ahí es donde nosotros vemos la gloria de Dios. Y más adelante en el mismo texto, el Señor le dice a ellos que tomen una vasija y que guarden de ese maná para las futuras generaciones, para que ellos puedan ver del pan que Dios les dio, de que cae del cielo. Hoy en día nosotros no necesitamos el maná que cae del cielo, porque Dios nos provee. Ese maná era un maná que Dios estaba dándole a ellos hasta que ellos llegaran a la tierra prometida, donde ellos iban a comer normalmente. 40 años Dios sostuvo al pueblo con cordonides y con pan que caía del cielo, hasta que ellos entraran en la tierra prometida, donde iban a comer en abundancia. Pero ese pan del cielo tipifica a Jesucristo, que ellos no llegaron a conocer personalmente como el Nuevo Testamento. Este pan del cielo era el mismo Jesucristo, en la cual ahora Él nos da a nosotros en la partida del pan y el vino, que es su sangre. Él nos dice que lo hagamos continuamente para acordarnos de lo que Él hizo por nuestra salvación. Aquí es donde nosotros vemos que ese pan nuestro de cada día sigue con nosotros. No necesitamos estar en el desierto para recibir el soporte de Dios. Dios siempre estará con nosotros hasta el fin, porque Él provee, y más a los que lo aman, más a los que confían en Él, porque de eso se trata. Si nosotros confiamos en el Señor, nosotros tenemos la seguridad de que el pan nuestro de cada día estará presente, porque el Señor no va a dejar que ninguno de nosotros pasemos ni el hambre espiritual ni el hambre secular, porque siempre habrá pan para el pueblo de Dios. Eso es lo que Dios nos quiere transmitir con esta prueba que Él hizo con su pueblo, a la cual fallaron. Pero nosotros que hemos oído, no vimos el mar que se abrió. Nosotros ahora estamos viviendo por fe y por los errores que ellos cometieron. Ellos no creyeron
Esta gente que salieron de Egipto, su generación fue los que llegaron a la tierra prometida. Pero estos que murmuraron no entraron. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Que un episodio de la Biblia que ya se vivió y fue amargo, podamos nosotros también caer en esa amargura. Solo tenemos que confiar en el Dios. Dios siempre proveerá a su pueblo. Dios lo que quiere de nosotros es que seamos solo obedientes a Él. Eso es lo único que Dios nos demanda. Obediencia. Él se encarga de los demás. Nuestra fe tiene que ser probado. Acuérdense que sin fe no podemos acercarnos a Dios. Y Dios quiere saber si tienes fe. Si tienes fe, tenlo para contigo mismo delante de Dios. Porque todo lo que se hace sin fe es pecado. Pongámonos en pie, hermano.